Y vamos a hablar bajo el tema titulado En Cristo hay esperanza. No todo está perdido. Cuando analizamos la Escritura y nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 40, la Biblia dice, amado amigo, que la multitud le esperaba con gozo. Había mucha gente esperando a Cristo en aquel lugar. Cuando Cristo se baja de la barca, dice la palabra de Dios que había mucha gente, pero entre ellos hay algo especial en esta escritura. Había un hombre llamado Jairo. La Biblia dice que Jairo estaba allí, pero sin embargo, en las 33 idas que Cristo había ido a Capernaum, nunca Jairo había estado, sino que en ese momento Cristo llegó. Pero cuando Cristo llegó, ahora vemos que Jairo estaba allí. ¿Cuál fue la situación que lo llevó? ¿Qué fue lo que lo llevó a que Jairo llegara donde estaba el Señor? Los que conocen muy bien la Biblia saben que cuando Cristo vino a la tierra, vino a sanar, a restaurar y a libertar al cautivo. Muchos saben que Cristo cuando llegaba había esperanza, había salvación para todo aquel que en él creía. Sin embargo, Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre adinerado, era un hombre popular, pero llegó un momento en la vida donde la hija, la única que tenía, como de 12 años, se estaba muriendo. Un momento doloroso. No podemos negar que Jairo, teniendo dinero, pudo llevarlo a diferentes médicos, pero sin embargo las esperanzas se habían perdido. Yo sé que todos los que están aquí hoy, algunos están en un momento muy duro de su vida. No le voy a decir que todos tienen dinero, otros quizás ya no tienen, porque todo lo que han tenido ya lo han gastado. Otros están allí suplicándole a Dios que Dios haga un milagro. Pero sin embargo, quizás tú tengas o no tengas, la iglesia Resurrección y Vida ha venido al Hospital Central para decirte que nació una esperanza en esta tarde y se llama Jesús. Y no podemos negar que cuando la situación golpea nuestra vida, golpea nuestra familia, golpea un familiar que se encuentra en una situación dura, a veces la esperanza se pierde. Porque cuando Jairo llegó allí, la hija se le estaba muriendo. Ya él, por más que trató de hacer, no podía. Y ahí vemos la humanidad nuestra. Ahí vemos que llega el dolor, llega la tristeza, llega el llanto, llega la desesperación. Y cuando Cristo llegó, Jairo estaba entre la multitud. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó, donde estaba el maestro, la Escritura dice que sucedió otro caso allí. Pero al final, cuando Jairo pensó que iba a recibir la sanidad de su hija, llegó uno principal, llegó uno que era un criado de él y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija muere. ¿Sabes qué llegaron ustedes en esta tarde? Que muchos de los que están aquí tienen fe, tienen esperanza, pero hay muchos que la han perdido ya. Y cuando a Jairo le dijeron que la hija había muerto, las esperanzas humanas se acabaron, las esperanzas humanas se terminaron. Y quizá algunos tienen un diagnóstico de una enfermedad, otros porque tuvieron un accidente y los médicos ya no pueden hacer nada. Pero cuando Jairo le dieron la noticia, imagínese el dolor cuando usted le dieron la noticia: tu familia tuvo un accidente, una enfermedad o por cualquier situación que se encuentre en esta tarde. Imagínese esa noticia. Una noticia que no fue fácil. Cuando le dijeron: tu hija ha muerto. Pero llegó el momento que Jairo llegó y el Señor lo vio. Y aunque la esperanza se había terminado, Cristo le dijo: cree solamente y será salvo. Yo tengo la esperanza que hay gente que va a creer
Cristo cuando lo vio se compadeció, como se compadece de cada uno de los que está aquí. Quizá económicamente ya no tenga, pero en Cristo hay una luz al final del túnel. Confía en Dios, confía en Dios. Que Cristo vive. Familiar que estás aquí, no pierdas la fe. En Cristo hay esperanza todavía. Y el Señor que le dijo, cree solamente y será. Gloria a Dios. Como dice Jairo, le dijo, no pierdas la fe. Cuando usted pierde la fe, pierde la esperanza. Y yo sé que a veces como que la fe se quiere perder. Yo siento que a veces la fe como que ya no quiere. Y uno trata, pero humanamente. Pero el Jairo tuvo miedo. ¿Cuántos de los que están aquí no sienten miedo? No sienten desespero. No sienten preocupación. Pero el Señor vino y le dijo, Jairo, no temas. Hoy Cristo te dice, no temas. Y llegó el momento que fue donde estaba Jairo. Se llevó a los discípulos. Y sabe lo maravilloso, que aunque le habían dicho que la hija estaba muerta, escucha esta palabra, y había dicho que ya no había esperanza, Cristo llegó a donde estaba la hija de Jairo. Quizás te han dado un diagnóstico o te han dicho todo está perdido, pero cuando Cristo llega algo tiene que pasar. ¿Se da cuenta por qué la fe es la que mueve montañas? ¿Se da cuenta por qué la fe, aleluya, a mucha gente logra cosas que otros no logran? Porque algunos tienen dinero, pero el dinero no puede hacer nada. Pero cuando alguien tiene fe, mueve el corazón de Dios a su favor en esta tarde. Agarra fe, agarra fe, agarra fe, agárrate a la vida, agárrate a tu milagro. Y cuando Cristo llegó, le dijo que él solamente fue a la casa de él y entraron, y en verdad la hija estaba tirada, había llanto de familiares, había llanto de amigos. La esposa cuando vio a Jairo estaba llorando, pero cuando entraron en la casa cambió la atmósfera. Donde Cristo llega, algo tiene que pasar. Yo sé que hay gente que dirá, yo no puedo creer lo que vi, tengo que verlo, pero todavía hay una persona aquí, dos, tres, que siguen creyendo al milagro de su vida, al milagro. Y cuando el Señor llegó a la casa, la hija estaba tirada allí. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras del Señor, amigo? ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús le dijo, no está muerta, sino que duerme. Gloria a Dios. Le habían dado la noticia que estaba muerta. Ahora el Señor dice que no estaba muerta, sino que dormía. Yo hablaba con mi esposa y leíamos la Biblia juntos. Y yo le dije, mami, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Porque si a él le dijeron que la niña estaba muerta y cuando Cristo llegó dijo que la hija estaba era durmiendo, yo no lo entiendo. ¿Estaba muerta o estaba dormida? Y ella me respondió y me dijo, Irving, lo que pasa es, escuche esta palabra hoy, amigo, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y eso tocó mi corazón, Pastor Efraín. ¿Por qué? Porque aunque la niña estaba muerta, cuando Cristo llega, lo que está muerto resucita. Esta palabra es para ti. No pierdas la esperanza. Cristo está vivo. Confía en Él. Entrégale tus cargas a Él. Hoy nace la esperanza, resurrección y vida. Hoy nace la esperanza, amigo. Y la niña estaba muerta. Y Jesús le dijo, no está muerta, sino que duerme. Y cuando llegó, le dijo, Lucas dice que le dijo, a ti te digo, muchacha, levántate. Los evangelios dicen que le dijo en arameo, talita kumi. A ti te digo, niña, levántate. Yo creo que hoy en esta oración no es en vano. Algo va a acontecer. Dios te levanta. Dios levanta los tuyos. Hay esperanza para ti. Así conmigo, agarre esta palabra, este es para mí. Agarre, que lo que agarre. Agárrela.
póngase en el corazón. Y la niña que estaba muerta se levantó. Hoy muchos familiares se van a levantar. Dios lo va a sanar. Van a escuchar milagros y sanidades. ¿Y saben lo que le da el Señor? Denle de comer. Imagínense la felicidad de aquella madre, de aquel padre. Como hoy va a haber felicidad para todos. Amén. Han perdido los recursos. La situación económica no está fuerte. Cada examen que pase te dice, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que hacer placa, y a veces económicamente usted no cuenta con ese dinero. Porque mucha gente que está aquí no se esperaron que un familiar se le enfermara, tuviera un accidente o le pasara algo. Y cada venezolano está sobreviviendo. Y cuando viene esto, duele en el corazón. Pero ¿sabe algo, amigo? Aférrate a la fe hoy. Porque yo creo que los pasillos del Hospital Central de Emergencia, Dios ya se metió para sanar, para